Bueno, eh, hay un pensamiento que se le atribuye a José Saramago, que fue premio Nobel de Literatura. Y se los voy a leer porque pues, es alusivo al tema y está muy bonito. Dice así: Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo de perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro, ¿recuerdan? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Y está bonito, ¿verdad? Bueno, dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, la vez pasada vimos que Dios nos había dado 6 provisiones, ¿no? Y vimos 3. Vimos la provisión material que Dios nos dio, vimos la provisión del hogar, la provisión del conocimiento de Dios, pero también Dios nos proveyó la disciplina. En este versículo que les leí, dice que de todo árbol del huerto se podía comer, mas de un solo árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, no se podía comer, porque el día que de él comieran, entonces ese día morirían. Y pues eso fue precisamente lo que sucedió. Finalmente, esta provisión, la cuarta provisión que estamos viendo, que es la de la disciplina, nos da a entender que el padre es el que pone las reglas en su hogar, ¿verdad? Él es el que dice qué es lo que se hace y lo que no se hace. Esto es en todo tiempo mientras él viva. Y como decíamos la vez pasada, si el hijo no acata las reglas, pues el padre tiene todo el derecho a disciplinar la desobediencia del hijo. Cada vez que el padre disciplina a su hijo, finalmente, como dice el autor de Hebreos, él le está dando al hijo una muestra de su amor, como dice precisamente en Hebreos 12, versículo 5 y 6. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, Dios dice que Él disciplina a todo aquel que es su hijo. Y esta es una de tantas
una de las tantas responsabilidades de un padre, disciplinar a su hijo, porque al igual que Dios, nuestro Padre, a través de la disciplina, pues Él nos encausa, nos dirige, nos corrige y nos enseña que cada acto de desobediencia tiene una consecuencia, como dice precisamente también en Efesios 6:4, donde dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, aquí nos está diciendo Dios que nosotros tenemos que criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la guía para que nosotros disciplinemos y amonestamos a nuestros hijos tiene que ser la guía que Dios nos da en su palabra. Entonces, Dios nos da diferentes enseñanzas en su palabra para que nosotros podamos tener en cuenta esto y de esta forma, basados en sus enseñanzas, poder amonestar y disciplinar a nuestros hijos. Fíjense, dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo no sé tú, pero yo he visto muchos ejemplos de cómo niños consentidos, mal educados, que nunca han tenido una limitación en sus vidas, nunca han sido disciplinados, verdaderamente ponen en vergüenza a su madre. Yo sé que hay algunas personas que están en contra de la disciplina, pero es necesario que entiendan que están luchando contra un rival muy fuerte y arraigado en la personalidad del niño, que la Biblia le llama precisamente necedad. En esta necedad nosotros podemos darnos cuenta que existen muchas cosas que se tienen que atacar. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, la necedad es parte de la personalidad del niño. El niño no necesita aprender a ser necio. Ya viene así de entrada, ¿verdad? Entonces, la necedad es algo muy difícil contra lo cual se tiene que luchar. Y para esto es necesaria la disciplina. La disciplina de los hijos es todo un tema, es un tema extenso y complejo, al cual todo aquel que aspire a ser padre le tiene que dedicar mucho tiempo de estudio. Y precisamente por la importancia de este tema, la Biblia lo trata como un tema de mucha importancia. Ahora, debemos entender que hay métodos disciplinarios para cada edad. En los primeros años, pues el niño solo entiende instrucciones básicas como sí o no. El diálogo no surte efecto hasta años más tarde. Mientras tanto, la conciencia debe ser despertada y la necedad debe ser controlada, como lo dice precisamente también el siguiente versículo de Proverbios 22:15b, donde dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, la vara de la corrección alejará la
necedad del niño. Ok, entonces aquí vemos precisamente que este es un tema muy importante que la Biblia trata acerca de la disciplina, y precisamente como leíamos en Hebreos, dice que el que ama a su hijo lo disciplina. Y si lo leemos en sentido contrario, podríamos decir, el que no ama a su hijo no lo va a disciplinar. Es decir, lo va a dejar crecer como animalito salvaje, como una planta silvestre, ahí que vaya creciendo como pueda. Pero precisamente la labor del padre es disciplinar a los hijos para encauzarlos, para enderezarlos y para guiarlos, ¿verdad? Muy bien. La siguiente provisión que Dios nos dio es la provisión de la pareja. Dice precisamente en Génesis 2:18 lo siguiente. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces Él le dio una mujer para que lo acompañara y para que formara un hogar con él. Este es el diseño de Dios. Formar un hogar por medio de un hombre y de una mujer. En algunos países del Oriente, pues nosotros sabemos que los papás le escogen a sus hijos su esposa. Y algunos conocen a su futura esposa hasta el mero día de la boda, porque pues sus padres se encargaron de hacer todos los trámites y ya pues el día de la boda la tienen que conocer y ya se la presentan. Y entonces en ese momento es cuando se llevan una sorpresa, ¿no? Muchos de estos matrimonios pues son arreglados por conveniencia o por costumbre. Y aunque esto es algo muy lejano a nosotros, pues a algunos padres nos gustaría, ¿verdad?, escogerle la pareja a nuestros hijos, así como parte de lo que nosotros conocemos de ellos, y desde luego sabemos qué sería lo mejor para ellos, cuál sería la persona que sería su complemento, y podríamos saber qué es lo que no le conviene. O también nos gustaría, ¿verdad?, que para este trance tan difícil de escoger pareja, que pudiéramos contar con un siervo como el de Abraham, quien le encontró esposa a su hijo Isaac. Esto lo pueden leer en Génesis 24. Ahora, sabemos que pues esto en la actualidad, y menos aquí en el occidente, ya no pasa tanto así. Pero esto no quiere decir que por el hecho de que los padres no sean los encargados de escogerle la pareja a sus hijos, esto no quiere decir que ellos no puedan opinar o dar sus puntos de vista con respecto al prospecto de nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú te remites a esta cita que te di de Génesis 24, tú te podrás dar cuenta que una de las cosas que Abraham pidió como requisito para encontrarle esposa a Isaac es que este siervo la buscara en el lugar adecuado. Esto es algo muy, muy, muy importante que es digno de considerarse. Mira lo que dice en Génesis 24, 3 y 4. Dice así: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. O sea, Abraham le está diciendo a su siervo, ¿verdad?, que no vaya
a encontrarle mujer dentro de las hijas de los cananeos. Dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, esto es algo muy importante. Si yo quiero encontrar una buena pareja, tengo que buscar en el lugar adecuado. Esto suena muy, muy lógico, ¿verdad? No es lo mismo buscar una pareja en la iglesia, entre creyentes, que en un bar. Es triste ver cómo algunos jóvenes, ¿verdad?, les gusta ir a los botaderos de la vida para encontrar pareja. Pero en ellos solo encontrarán lo que ya no sirve o está defectuoso. En el caso de Isaac, pues el botadero estaba representado por los cananeos, una tribu pagana con costumbres completamente contrarias a sus creencias. Por eso Abraham le dijo que fuera a buscar en el lugar indicado para encontrar a Rebeca, la pareja correcta para su hijo Isaac. Como creyente y como padre, es tu deber dar tu punto de vista con respecto a aquella persona que será la pareja de tus hijos para toda la vida. A veces tan solo con nuestro experimentado escaneo paterno podemos detectar actitudes inapropiadas, podemos detectar carencia de humildad, egoísmo, soberbia, etc. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viejos y conocemos mucho de la gente, ¿verdad? No buscamos la perfección en la pareja de nuestros hijos, desde luego, porque pues esto sería una ilusión, pero tampoco vamos a dejar de hacerle ver a nuestros hijos pues los manifiestos defectos de carácter de su prospecto. La idea es que ellos escojan a la persona adecuada. ¿Por qué? Porque el proyecto que sigue después de escoger a su pareja será el proyecto familia, que también es muy, muy, muy importante. Como todos ustedes saben, hoy en día el diseño original, el diseño pensado por Dios de la familia, se quiere alterar torciendo todo, ¿verdad? Ya las diferentes leyes de diferentes países están permitiendo dar en adopción a niños que vivirán en una familia con dos papás o dos mamás, un papá soltero o una mamá soltera, una tía, dos perros, un perico, etc. Todas las combinaciones que se puedan dar ya están dando carta abierta para que se pueda dar. Pero finalmente nosotros debemos de buscar, encontrar, seguir el diseño original que Dios dio para diseñar una familia, porque dice la Biblia que cuando Dios creó el concepto de la familia, lo pensó para un hombre y una mujer. Dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó para que un varón y una hembra hicieran una familia. Annegret Kramp-Karrenbauer, perdón por mi alemán, Annegret Kramp-Karrenbauer es la sucesora para canciller de Angela Merkel, allá en Alemania. Y me llamó la atención una declaración que dio hace algunos años.
ella dijo, si abrimos la definición de matrimonio a las parejas homosexuales, tendremos que hacer frente a otras demandas como el matrimonio entre parientes o entre más de dos personas. Cierro comillas. O sea, no sé si siga pensando ella lo mismo. Esta declaración fue en el 2015, pero estas palabras son absolutamente correctas porque a estas personas no hay que dejarlas que agarren la hebra, porque la seguirán jalando hasta que desbaraten todo. Simplemente estos legisladores necesitan un comienzo, pero no se van a quedar ahí. No se van a quedar simplemente en la autorización para para permitir los matrimonios entre parejas homosexuales. El siguiente paso será entre parientes o entre más personas, y entonces llegaremos a un verdadero desorden. El padre debe preparar a sus hijos para escoger correctamente a su pareja y para formar su propio hogar, enseñándoles que pues, la familia es el centro medular de una sociedad sana y será el centro medular de sus vidas. Ya no vivirán únicamente para ellos. Su dinero, su tiempo e incluso su diversión tendrán que compartirla con la familia. Por eso, insisto, no todos están preparados para asumir este compromiso de formar una familia. Si esto no es para ti, déjalo pasar. Está bien. Vive para ti, que todos los recursos que puedas tener sean para ti. Piensa tu familia en función de piensa tu vida en función de una sola persona, pero no dañes la vida de los demás. Y como les decía la semana pasada, es aquí donde cada uno debe de ser sincero consigo mismo, donde cada uno debe de medir su fuerza y decidir qué hacer con su vida. Ahora, no pienses en otra cosa. Si piensas que tú, por ejemplo, vas a desilusionar a tus padres porque no les vas a dar nietos, pues no te preocupes. Ellos ya tuvieron a sus hijos y seguramente entenderán tu decisión de no querer formar una familia. Es decir, la Biblia también nos contempla la posibilidad de permanecer solteros. Esto no tiene nada de malo. Si tú tienes el deseo de casarte, bueno, Dios te puede ayudar a encontrar a esa persona que seguramente anda por ahí. Porque lo más probable es que sin su ayuda, tus probabilidades de equivocarte serán mayores. Pero si tú oras, le pides consejo y ayuda a Dios, Él te puede ayudar. Porque algo que nunca debemos olvidar es que pues, Dios está de nuestra parte. Cualquiera que sea tu decisión, Él te ayudará. A veces, como en todo, pues nos gustaría saber el futuro y saber cómo nos irá adelante, pero pues esto nadie lo sabe. A veces es necesario dar pasos de fe. Cuando tú tomas en cuenta a Dios y lo pones en primer lugar, Él, por consecuencia, te concederá los deseos de tu corazón. Pero, como les decía, nosotros también como padres no debemos descartar la posibilidad de que el plan de Dios para nuestros hijos es que sean solteros, y esto realmente no tiene nada de malo.
Si esto está de acuerdo con el plan de Dios, pues todo irá bien, porque si no es así y las cosas se empiezan a forzar, pues sí podemos conocer muchos solteros que terminan en amargura. Pero debemos entender esto, como les dije hace rato, la Biblia contempla la posibilidad de que haya solteros. En el mundo no necesariamente todos se van a casar. Sí, mayormente, pero no necesariamente. Jesús habló de aquellos que tienen el don de la soltería y no por eso deben ser vistos como personas inferiores, infelices o fracasadas, porque esta puede ser la voluntad de Dios para ellos. Recuerdo un pasaje que está en Mateo 19, donde precisamente surge entre los discípulos el tema del matrimonio. Y precisamente Jesús dice lo siguiente en Mateo 19, ¿verdad? Del 10 al 12. Y dice, y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, de no casarse, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, es decir, que decidieron no casarse. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, si tú decides permanecer soltero, pues está bien. Lo malo es cuando muchos jóvenes caen en la tentación de forzar un poco las cosas en este aspecto y precisamente por eso se equivocan. En este punto, más que en otros, hay que saber esperar. Y esperar por la persona que seguramente Dios tiene para ti. Entonces, hay que saber esperar. Yo ahorita precisamente me estaba recordando de una amiga que yo tuve hace muchos años y ella me dijo un día, ¿sabes qué? Yo me voy a casar a los 30 años. Y así fue, ¿eh? A los 30 años se casó. No sé cómo le hizo, no sé cómo le fue en su matrimonio, pero no estoy muy seguro de que ella haya esperado y que haya tomado la decisión correcta. Bueno, muchos solteros deciden salirse de casa y vivir independientemente. Otros prefieren vivir con sus papás per secula seculorum, es decir, por los siglos de los siglos. Si este es el plan de Dios para tus hijos, de quedarse a vivir en casa, pues nosotros como padres tenemos que apoyarlos y tenemos que hacerles saber que pues este es su hogar hasta que ellos quieran. Si toman la decisión de salir de él, pues que no lo hagan por huir, ¿verdad? Sino porque están convencidos de que están siguiendo el plan de Dios para sus vidas, ya sea porque quieren vivir independientemente o porque se van a salir del hogar para formar su propia familia. Dios quiere, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Estoy hablando en general, no solamente en el sentido de encontrar pareja, sino en todos los aspectos. Dios sabe quiénes van a ser, quiénes son tus amigos, Dios sabe cuál va a ser tu trabajo, Dios sabe todo acerca de tu salud, etc. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que Dios está de
nuestro lado. En todos, absolutamente en todos los aspectos de la vida, incluso también en ayudarte a completar tu deseo, si es que lo tienes, de encontrar una familia, de encontrar una pareja y de formar una familia. Miren, leamos lo que dice aquí en Jeremías 29, del 11 al 13, que me parece que es un versículo precioso y que dice lo siguiente. Dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, debemos entender que Dios es el ser que más nos ama. Él nos creó, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe qué es lo mejor para ti, Él sabe cuándo es el tiempo correcto para ti. Él conoce los deseos de nuestro corazón y no solamente los conoce, sino que te quiere ayudar para que se hagan una realidad. O sea, en pocas palabras, Dios es un ser muy poderoso, es un ser increíblemente poderoso y nos conviene estar de su lado. Y si tú te das cuenta, en estos versículos que te leí, en ellos está el secreto. Dice el versículo 13, y me buscarás y me hallarás. ¿Por qué? Porque me buscarás de todo tu corazón. El que realmente busca a Dios de todo corazón, lo encuentra. Y encuentra el favor de Dios. No se trata de decir, sí, yo busco a Dios todas las mañanas o todas las noches en una oración relámpago de 10 segundos, ¿verdad? No, se trata realmente de encontrar aquí el secreto de esta bendición. Dice, buscar a Dios de todo corazón para encontrarlo. Entonces, este versículo tiene una verdad que vemos a través de toda la vida de Jesús también. Vemos, por ejemplo, toda la gente que con todo su corazón buscó a Jesús, él fue beneficiado por él. En ninguna parte de la Biblia vemos que Jesús se haya negado a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se deja hallar cuando ve a alguien que lo está buscando con todo su corazón. Entonces, aquí está el secreto de hallar a Dios. Entonces, joven, no te afanes por tener novia o por casarte. Hay muchas cosas más importantes que eso. Mientras tanto, espera, Dios a su tiempo te lo dará. Espera, aprende a esperar, pero sobre todo, no dejes de orar por este tema y de buscar a Dios en esto de todo corazón. A veces los conceptos erróneos nos llevan a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, hay gente que no tiene un concepto correcto de Dios y por eso no quiere acercarse a Él. Hay gente que tiene a Dios en una imagen de que Dios solo sabe decir no a todo. Hay otros un poquito más medievales que piensan que Dios es un viejito medio amargadón, a quien le gusta amargarle la vida a los demás. Pero como te dije, esto solo es el producto de la ignorancia. Acabo de leerles que los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Es decir, Él quiere ayudarte a sobrellevar en todos los problemas que te encuentres en la vida. Él está presente en tu vida en todo tiempo. Por definición, la Biblia dice que Dios es amor.
Entonces, él ama a sus hijos, le gusta agradarlos, que sean felices, exitosos, que tengan amor y paz en su vida. Otra de las cosas que a veces tenemos un concepto erróneo es cuando, por ejemplo, vivimos bajo los principios de nuestra propia naturaleza. O sea, ¿quién puede vivir bajo los principios de una naturaleza corrupta como la nuestra? Bajo los principios de nuestros entendidos no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos equivocados, tenemos valores equivocados, no sabemos compartir, somos egoístas, somos envidiosos. Entonces, pues esto no puede ser una base para que nosotros podamos hacer las cosas bien. La Biblia dice que nuestra naturaleza es corrupta y equivocada. Necesitamos de la guía de Dios y de su fuerza para poder hacer las cosas bien, para poder luchar. Tenemos que sacar de nosotros, ¿verdad?, los deseos engañosos de nuestra propia naturaleza, de los conceptos equivocados que vamos tomando de diferentes fuentes equivocadas de la vida. Y también, ¿verdad?, contra esos deseos engañosos que este mundo nos ha ido vendiendo, nos ha ido haciendo pensar que entre más mundanos, por ejemplo, seremos más felices y más realizados. Pero mira lo que dice la Biblia precisamente en Primera de Juan, donde dice exactamente lo contrario a lo que muchos piensan. Dice así: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra de las cosas que tenemos como equivocaciones es la experimentación, ¿verdad? Existe un principio muy equivocado que se maneja con respecto a la experimentación. El mundo enseña que hay que saber de todo, ¿verdad?, que hay que experimentar de todo. Pero pues esto es un engaño. No todas las experiencias son buenas. Entonces, ¿por qué las he de probar? La persona sensata se convence cuando ve la calavera negra en la etiqueta y dice veneno. El veneno es veneno. No necesito ir más allá. No necesito probarlo para comprobar que hace daño. Yo siempre, desde que recuerdo, les he dicho a mis hijos: no se avergüencen nunca de no haber probado algo malo o de no haber hecho algo malo. No importa que se burlen de ustedes. Más bien, alégrense por haber evitado hacerse daño a ustedes y a los demás. No por el hecho de que algo esté a tu alcance, lo debes probar. Ni porque todo el mundo lo haga, porque sea popular o porque esté de moda, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? En el paraíso todo estaba al alcance del hombre, pero no todo se podía probar. Dios nos pone límites y nos pone prohibiciones precisamente por nuestro bien. Nada más es lo que busca, tu bien. La desobediencia siempre trae consecuencias. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva todavía las estamos padeciendo hasta nuestros días. Fíjate cómo dice la Biblia en este conocido versículo, donde precisamente dice en Gálatas 6:7 lo siguiente: no os engañéis, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha.
Entonces, esto de que te vendan las cosas, de que no pasa nada, uy, generalmente lo dice la gente que ha arruinado su vida. ¿Y sabes qué quiere? Arruinar también la tuya. Por eso te dicen, no, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Bien, como padres necesitamos orar todos los días por nuestros hijos. ¿Para qué? Precisamente, como dice Proverbios 18:22, para que encuentren el bien. Fíjate cómo dice este precioso versículo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Nosotros como padres tenemos que unirnos en las oraciones propias de nuestros hijos por su pareja. Tenemos que unirnos en esta oración para que ellos encuentren el bien al encontrar a una pareja. Yo recuerdo que Emilio, ¿verdad?, nos platicaba que cada vez que Daniel, su hijo, tenía un prospecto como pareja, lo primero que hacía era llevársela a su papá. Daniel respetaba mucho la opinión de su padre y sabía que siempre le daría un buen consejo para que no se equivocara. Por lo tanto, los hijos deben entender que los padres siempre van a querer lo mejor para ellos y que por experiencia nosotros podemos ver cosas que ellos no ven. A veces los hijos invierten las cosas. A veces primero se enamoran y después ven las cosas, pero ya cuando se enamoraron ya no las pueden ver bien. Entonces primero tienen que escoger un buen prospecto y ya si se enamoran de ellos, bueno, pues qué bueno, era un buen prospecto, pero no tiene que ser al revés, es precisamente al contrario. Primero tienen que ver que una persona vale la pena, tienen que escogerla bien y ya después si se enamoran o no de ella, pues ya es otra cuestión, pero no al revés, porque ya enamorándose ya no van a poder ver las cosas con objetividad. Finalmente, paralelamente como esposos, pues nosotros también debemos de cuidar nuestra relación marital, ¿verdad? Tenemos que procurar ser el mejor ejemplo posible para nuestros hijos. Algunos dan mejores ejemplos que otros, pero a veces dependerá de nosotros que ellos vean el matrimonio como algo deseable o no. En este punto, pues algunas parejas tienen más éxito que otras, pero la intención debe ser la misma. Yo conozco chicos que nunca piensan casarse, precisamente por lo que vieron en su hogar. Recuerda que ante todo, el hogar debe ser su principal escuela y el lugar donde ellos, por medio del ejemplo, vean lo que es una forma sana de vivir. Y tienen que ver, pues, la aplicación de valores y la fe como una costumbre diaria en el hogar. Bueno, veamos finalmente la última provisión de Dios, que es la provisión intelectual. Cuando Adán vivía en el Edén, su trabajo no fue solamente físico. Dice la Biblia en Génesis 2:19, aquí vemos que cuando Dios creó a todos los animales, dice que Dios los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, el trabajo de Adán no era meramente físico. Dios le dijo, mira, observa las características del león, observa las características de la jirafa, observa las características de todos estos animales y de acuerdo a sus características, dales un nombre apropiado. Y Adán lo hizo, ¿verdad? Y este es el nombre que tienen hasta ahora. Un padre debe darle a los hijos la posibilidad de tener un desarrollo integral, en el cual estén incluidos también los estudios académicos, el desarrollo de algún arte, música, pintura, etc. Tiene que buscar también que los hijos hagan deporte, que tengan diversión y esparcimiento. Es algo natural que cada generación quiera que la siguiente sea mejor que la anterior
Y muchas veces nos escudamos en los factores económicos para no propiciar en ellos el desarrollo de todas estas actividades complementarias. Pero pues en la actualidad existen muchas oportunidades que el gobierno brinda a personas de escasos recursos. Escuelas de música, casas de cultura, deportivos, etcétera, que están al alcance de cualquier bolsillo. Así que por este lado no hay pretexto, ¿no? Claro, a ti como padre te corresponde facilitar las cosas a tus hijos y a ellos les toca responder. Porque obviamente si tienen un club deportivo y no van, o si tienen un piano y no lo tocan, si van a la escuela y no estudian, el problema ya será de ellos. Y obviamente pues sufrirán las consecuencias de no haber aprovechado las oportunidades que tú les brindaste. Aunque les digo, como dijimos en el punto 3, que lo más importante es que tú les brindes a tus hijos el conocimiento de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 127:4, dice que como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. O sea, tus hijos son como flechas que Dios te ha dado. Y tú necesitas ser valiente para creer en ellos y lanzarlos con tu arco lo más lejos que puedas. Tú, aunque ya no lo recuerdes, algún día también fuiste joven y deseabas ser también como una flecha, ¿verdad? Surcando los aires para llegar lo más lejos posible. Ahora, como padre, te toca apoyar a tus hijos para que vuelen tras sus sueños. Finalmente, como conclusión, quiero leerles el pensamiento de un conocido general, el general MacArthur, ¿verdad? Que condujo a los ejércitos aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que pues, sus éxitos en el campo de batalla lo hicieron uno de los estrategas más admirados en el mundo. Y les voy a leer un pensamiento que él dijo en una celebración por motivo del Día del Padre. Y dijo lo siguiente: soy soldado de profesión y me enorgullezco mucho de ello. Pero me siento más orgulloso, infinitamente más orgulloso de ser padre. Un soldado destruye para construir. El padre solamente construye, nunca destruye. Aquel tiene el potencial de la muerte. El padre representa la creación y la vida. Y aunque las hordas de la muerte son poderosas, los batallones de la vida son aún más poderosos. Espero que mi hijo, cuando me haya ido, me recuerde no por lo que hice en batalla, sino por mi actuación en el hogar. ¡Wow! Surge una pregunta, ¿verdad? ¿Tú cómo quieres ser recordado? Si tú como padre te has dado cuenta que has fallado en algún aspecto de estas provisiones que son tu deber dar, y por alguna razón pues no lo has hecho tan bien, pues como padres tenemos que pedirle perdón a Dios y a nuestros hijos y procurar a partir de hoy corregir. Ser el padre que tus hijos necesitan y merecen tener. Como les dije la vez pasada, tal vez tú eres una madre que estás haciendo también el papel de padre. Pídele a Dios por una doble porción de sabiduría, ¿no? Y para que tú puedas llenar de alguna forma el hueco de esa figura ausente. Muy bien, pues que Dios te bendiga.